El amanecer del 29 de septiembre no parecía diferente a cualquier otro en Jerusalén, pero cuando los primeros rayos del sol tocaron el Monte de los Olivos, la tierra misma pareció recordar una promesa antigua. ¿Puede la piedra conservar la memoria de las palabras? ¿Es posible que la materia inerte guarde secretos que los hombres han olvidado? El Monte de los Olivos, testigo silencioso de tantas plegarias, lágrimas y esperanzas, comenzó a agrietarse con un sonido que no era exactamente un rugido, sino algo más profundo, más primitivo, como si la tierra misma estuviera confesando un secreto largamente guardado. Los primeros en notar la fisura fueron los jardineros que cuidaban los olivares centenarios. Una línea irregular, apenas visible al principio, comenzó a serpentear por la ladera oriental del monte, dividiéndolo como si una mano invisible hubiera trazado una frontera definitiva entre dos mundos. ¿Era esto lo que habían estado esperando durante milenios? ¿La señal inequívoca del fin de los tiempos? ¿O simplemente otro capricho de una naturaleza que los hombres insisten en personalizar con voluntades divinas? La noticia se extendió por Jerusalén con la velocidad que solo poseen las noticias extraordinarias. En cuestión de horas, peregrinos, turistas, sacerdotes, rabinos, imanes y curiosos de toda índole se agolparon en las laderas del monte, cada uno llevando consigo no solo sus ojos para ver, sino todo un arsenal de interpretaciones preconcebidas. ¿No es curioso cómo el mismo fenómeno puede ser simultáneamente una bendición para unos y una maldición para otros, dependiendo enteramente del cristal ideológico con que se mire? Entre la multitud que se congregaba, había voces que susurraban sobre el Apocalipsis, sobre el regreso del Mesías, sobre el cumplimiento de profecías escritas hace 2000 años. Pero también había otras voces, más cautas, que hablaban de movimientos tectónicos, de la presión subterránea acumulada durante décadas, de explicaciones geológicas perfectamente racionales para un fenómeno que, después de todo, no tenía nada de sobrenatural. ¿Por qué resulta tan difícil para la humanidad aceptar que no todo evento extraordinario necesita una explicación extraordinaria? La fisura continuó expandiéndose a lo largo del día, no de forma dramática o apocalíptica, sino con la paciencia implacable de los procesos naturales. Cada centímetro de separación era medido, fotografiado, analizado y, sobre todo, interpretado por una humanidad desesperada por encontrar significado en lo que podría ser simplemente el resultado de fuerzas físicas actuando según las leyes inmutables de la naturaleza. ¿No será que el verdadero milagro está en nuestra capacidad de convertir cada acontecimiento natural en una narrativa sobrenatural? Los medios de comunicación internacionales no tardaron en llegar, convirtiendo el Monte de los Olivos en un escenario global donde se representaría una vez más la eterna tensión entre fe y razón, entre la necesidad humana de trascendencia y la fría objetividad de la ciencia. Las cámaras capturaban no solo la grieta que se expandía lentamente, sino también los rostros de quienes la observaban. Algunos llenos de terror, otros de éxtasis, muchos de simple curiosidad, pero todos unidos por esa característica tan humana de buscar patrones y significados donde quizás no los hay. En las calles de Jerusalén, las conversaciones giraban inevitablemente hacia el mismo tema. Era esta la señal que habían estado esperando. El cumplimiento de las profecías de Zacarías, que hablaba de un monte que se partiría en dos. Los fundamentalistas de las tres religiones abrahámicas encontraron en el fenómeno la confirmación de sus respectivas escatologías, mientras que los escépticos señalaban la coincidencia de que eventos similares habían ocurrido en otras épocas sin que el mundo llegara a su fin. ¿Cuántas veces puede la humanidad anunciar su propio apocalipsis antes de darse cuenta de que quizás el problema no está en las señales, sino en su interpretación de ellas?
La tarde del primer día trajo consigo una nueva dimensión al fenómeno. La fisura había alcanzado una profundidad considerable y desde sus profundidades comenzó a emanar un sonido extraño, como un gemido prolongado que algunos interpretaron como el lamento de la tierra y otros como el rugido de fuerzas subterráneas buscando liberación. ¿Es posible que estemos presenciando simplemente el resultado de décadas de actividad sísmica acumulada? ¿O debemos buscar en este sonido el eco de voces proféticas que han permanecido silenciadas durante siglos? Los geólogos que llegaron al lugar ofrecieron explicaciones técnicas sobre fallas tectónicas, presión subterránea y movimientos de placas, pero sus palabras parecían perderse entre el murmullo de oraciones y cánticos que comenzaron a elevarse desde la multitud congregada. ¿No es paradójico que cuanto más clara es la explicación científica de un fenómeno, más intensa se vuelve la necesidad humana de encontrarle un significado místico? Al caer la noche del primer día, la fisura del Monte de los Olivos se había convertido en algo más que un accidente geológico. Se había transformado en un espejo donde cada observador veía reflejadas sus propias creencias, temores y esperanzas. Los cristianos veían en ella el cumplimiento de las profecías sobre el regreso de Cristo. Los judíos, la preparación para la llegada del Mesías. Los musulmanes, una señal de los tiempos finales. Mientras que los ateos y agnósticos observaban con fascinación cómo un simple fenómeno natural podía desatar tal torrente de interpretaciones sobrenaturales. ¿Pero qué habría pensado Baruch Spinoza de todo este espectáculo? El filósofo que había dedicado su vida a desentrañar las supersticiones que mantienen a la humanidad en un estado de servidumbre voluntaria. ¿Cómo habría interpretado esta nueva demostración del poder que tiene el miedo sobre las mentes humanas? Spinoza, quien había enfrentado la excomunión y el ostracismo por atreverse a sugerir que Dios y la naturaleza eran una misma cosa, habría visto en este evento no una señal divina, sino una perfecta ilustración de cómo los hombres proyectan sus ansiedades sobre los fenómenos naturales. La segunda jornada amaneció con la fisura visiblemente más ancha y profunda. Durante la noche, el sonido emanado desde las profundidades se había intensificado, y algunos testigos juraron haber visto luces extrañas bailando en el interior de la grieta. ¿Eran estas luces el resultado de gases naturales liberados por el movimiento de la Tierra o debían interpretarse como manifestaciones de fuerzas sobrenaturales? La línea entre lo natural y lo sobrenatural parecía difuminarse con cada hora que pasaba. Los líderes religiosos de las principales confesiones habían llegado a Jerusalén para ofrecer sus respectivas interpretaciones del fenómeno. Cada uno trajo consigo no solo su propia lectura de las Escrituras, sino también una multitud de seguidores convencidos de que su versión particular del Apocalipsis era la correcta. ¿No es fascinante observar cómo el mismo evento puede ser simultáneamente el cumplimiento de profecías contradictorias, dependiendo de quién las interprete? El cardenal que representaba al Vaticano habló de señales de los tiempos finales y de la necesidad de preparación espiritual. El gran rabino de Jerusalén citó pasajes del Talmud sobre las condiciones que precederían a la llegada del Mesías. El imán de la mezquita de Al-Aqsa recordó las tradiciones islámicas sobre los signos del día del juicio. Cada uno veía en la fisura del Monte de los Olivos la confirmación de su propia tradición teológica, como si la tierra misma hubiera decidido validar simultáneamente todas las escatologías abrahámicas. Pero entre todas estas voces de autoridad religiosa, comenzó a circular una perspectiva diferente, una que no buscaba en el fenómeno la confirmación de profecías antiguas, sino una oportunidad para examinar críticamente la tendencia humana a sacralizar
lo que es puramente natural. Esta perspectiva, aunque minoritaria, llevaba el espíritu de Spinoza, la convicción de que la verdadera sabiduría consiste en comprender las causas naturales de los fenómenos, no en proyectar sobre ellos nuestras fantasías sobrenaturales. ¿Qué revelaría un análisis spinozista de este evento? Primero, que la fisura del Monte de los Olivos es el resultado necesario de causas naturales actuando según leyes inmutables, no el capricho arbitrario de una divinidad antropomórfica. Segundo, que la interpretación apocalíptica del fenómeno dice más sobre los intérpretes que sobre el fenómeno mismo. Tercero, que el verdadero apocalipsis no está en la división de un monte, sino en la división de la humanidad entre quienes buscan comprender y quienes prefieren creer. La multitud que rodeaba el Monte de los Olivos había crecido exponencialmente durante la segunda jornada. Peregrinos de todo el mundo habían comenzado a llegar a Jerusalén, muchos de ellos convencidos de que estaban presenciando el cumplimiento literal de profecías milenarias. ¿No es notable cómo la humanidad moderna, a pesar de todos sus avances científicos y tecnológicos, sigue siendo tan susceptible a las mismas supersticiones que dominaban las mentes de nuestros antepasados? Los vendedores ambulantes no tardaron en aparecer, ofreciendo reliquias, amuletos y recuerdos relacionados con el milagro del Monte de los Olivos. ¿Existe acaso una demostración más clara de cómo las creencias sobrenaturales se convierten rápidamente en commodities comerciales? Spinoza habría observado con ironía cómo el supuesto evento sagrado se transformaba inmediatamente en una oportunidad de negocio, revelando así la verdadera naturaleza de muchas devociones humanas. Las autoridades científicas internacionales habían comenzado a llegar también, trayendo consigo instrumentos sofisticados para medir, analizar y explicar el fenómeno. Sus primeros informes confirmaban lo que la razón ya sugería. La fisura era el resultado de movimientos tectónicos perfectamente explicables, intensificados quizás por la actividad sísmica reciente en la región. Pero estas explicaciones racionales parecían tener poco impacto sobre quienes ya habían decidido ver en el evento una manifestación divina. ¿Por qué resulta tan difícil para los humanos aceptar explicaciones naturales cuando las sobrenaturales les resultan más emocionalmente satisfactorias? Durante la segunda noche, algo extraordinario ocurrió. Un grupo de filósofos, científicos y pensadores libres organizó lo que llamaron una vigilia de la razón en las proximidades del Monte de los Olivos. Su propósito no era negar la importancia del fenómeno, sino contextualizarlo dentro de una comprensión más amplia de las fuerzas naturales y de la psicología humana. ¿Era posible, se preguntaban, utilizar este evento como una oportunidad para educar en lugar de alimentar supersticiones? Uno de los organizadores de la vigilia, un profesor de filosofía de la Universidad Hebrea, comenzó su intervención con una pregunta provocadora. ¿Qué habría pensado Spinoza de todo esto? La pregunta resonó en la noche como un desafío directo a las interpretaciones apocalípticas que dominaban el discurso público. Spinoza, explicó el profesor, nos habría recordado que la naturaleza actúa siempre según leyes necesarias, no según caprichos divinos, y que atribuir eventos naturales a intervenciones sobrenaturales es una forma de ignorancia que mantiene a la humanidad en un estado de servidumbre intelectual. La fisura continuaba expandiéndose, ahora claramente visible desde varios kilómetros de distancia. Los medios de comunicación habían bautizado el evento como el Gran Cisma de Jerusalén, un nombre que no hacía sino alimentar las especulaciones apocalípticas. ¿No es curioso cómo el lenguaje mismo que utilizamos para describir los fenómenos naturales está ya cargado de connotaciones místicas y sobrenaturales? Las redes sociales se habían convertido en campos de batalla entre apocalípticos y escépticos.
entre creyentes y racionalistas, entre quienes veían en la fisura una señal divina y quienes la interpretaban como un recordatorio de la belleza y el poder de las fuerzas naturales. ¿No es paradójico que una época caracterizada por el acceso sin precedentes a información científica sea también testigo de un resurgimiento tan vigoroso de las interpretaciones supersticiosas? Al amanecer del tercer día, la fisura del Monte de los Olivos había alcanzado dimensiones verdaderamente espectaculares. La grieta se extendía ahora a lo largo de varios kilómetros y su profundidad era tal que los geólogos estimaban que había alcanzado capas rocosas formadas hace millones de años. Era posible que estuviéramos presenciando no el fin del mundo, sino una ventana hacia su historia más antigua. Los fundamentalistas de diversas religiones habían comenzado a organizarse en grupos cada vez más grandes y vehementes, cada uno reclamando que su interpretación particular del evento era la única válida. Los cristianos citaban el Evangelio de Mateo sobre las señales que precederían al regreso de Cristo. Los judíos ortodoxos recordaban las profecías sobre la llegada del Mesías. Los musulmanes invocaban las tradiciones sobre el día del juicio final. ¿No es notable cómo el mismo fenómeno puede ser utilizado para justificar creencias no solo diferentes, sino mutuamente excluyentes? Pero la perspectiva spinozista que había comenzado a circular durante la vigilia de la razón empezaba a ganar adeptos entre sectores más educados de la población. Esta perspectiva no negaba la importancia emocional y psicológica del evento, pero rechazaba categóricamente su interpretación sobrenatural. Spinoza nos había enseñado que la verdadera libertad humana consiste en comprender las causas naturales de los fenómenos, no en proyectar sobre ellos nuestras fantasías y temores. Un grupo de estudiosos espinosistas había llegado desde Europa para ofrecer una conferencia pública sobre Spinoza y el mito del Apocalipsis. Su argumento central era que los eventos como la fisura del Monte de los Olivos revelan más sobre la psicología humana que sobre supuestas intervenciones divinas. ¿Por qué, se preguntaban, los humanos sienten la necesidad de interpretar cada evento natural extraordinario como una señal de fuerzas sobrenaturales? La respuesta, según estos estudiosos, se encuentra en la propia naturaleza del miedo y la esperanza humanos. Los seres humanos, conscientes de su mortalidad y fragilidad, buscan constantemente señales de que existe un orden superior que dé sentido a su existencia. Las profecías apocalípticas, lejos de ser predicciones sobre el futuro, son proyecciones de ansiedades presentes sobre la incertidumbre y el cambio. ¿No será que el verdadero apocalipsis es la incapacidad humana para aceptar la naturaleza contingente y temporal de toda existencia? Durante la tarde del tercer día, algo inesperado ocurrió. Un anciano, que se identificó simplemente como un estudiante de Spinoza, se acercó al borde de la fisura y comenzó a hablar, no con la autoridad de un profeta o un sacerdote, sino con la humildad de quien busca comprender. Sus palabras, transmitidas en vivo por las cámaras de televisión, llevaron el espíritu del pensamiento espinosista directamente al corazón del debate global. «Miren esta fisura», dijo el anciano, «y vean en ella no una señal del fin del mundo, sino una demostración de la continuidad del mundo. Esta grieta no divide la realidad entre lo natural y lo sobrenatural, sino que revela la unidad fundamental de todo lo que existe. Spinoza nos enseñó que Deus sive natura, Dios o la naturaleza, son aspectos de una misma sustancia infinita. Lo que ustedes interpretan como una intervención divina es simplemente la naturaleza actuando según sus propias leyes eternas e inmutables». Las palabras del anciano resonaron con una autoridad diferente a la de los líderes religiosos. No apelaba a la fe o a la tradición, sino a la razón y a la experiencia directa.
¿No es curioso cómo las explicaciones más simples y naturales pueden resultar más profundas y satisfactorias que las más complejas construcciones teológicas? ¿Por qué?, continuó el anciano, insistimos en ver en cada evento extraordinario una señal del fin, en lugar de una invitación a comprender mejor el presente. La fisura del Monte de los Olivos no anuncia el Apocalipsis. Nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, en constante transformación, donde cada momento es único e irrepetible. El verdadero milagro no está en la suspensión de las leyes naturales, sino en la existencia misma de esas leyes. Sus palabras provocaron reacciones encontradas. Algunos lo escucharon con interés y respeto, mientras otros lo acusaron de blasfemia y herejía. ¿No es esta división entre quienes buscan comprender y quienes prefieren creer la verdadera línea divisoria de la humanidad, más importante incluso que la fisura física que se abría ante sus ojos? La multitud que rodeaba al anciano comenzó a crecer, no solo con curiosos, sino con personas genuinamente interesadas en explorar una perspectiva alternativa sobre el evento. Entre ellos había científicos, filósofos, artistas y ciudadanos comunes que habían llegado a Jerusalén buscando respuestas, pero encontrando solo más preguntas. ¿No es acaso en la calidad de nuestras preguntas, más que en la certeza de nuestras respuestas, donde reside la verdadera sabiduría? El anciano continuó su exposición, explicando cómo Spinoza había enfrentado acusaciones similares cuando sugirió que los milagros bíblicos podían tener explicaciones naturales. Spinoza no negaba la importancia de estos eventos para quienes los vivieron, explicó, pero insistía en que atribuirles causas sobrenaturales era una forma de ignorancia que impedía la verdadera comprensión. La fisura del Monte de los Olivos es extraordinaria precisamente porque es natural, porque forma parte del mismo universo donde vivimos y del cual somos parte. Al caer la noche del tercer día, la fisura había alcanzado su máxima extensión. Los geólogos confirmaron que el proceso se había estabilizado y que no era probable que continuara expandiéndose significativamente. Pero lejos de decepcionarse, las multitudes parecían interpretar esta estabilización como una nueva señal, una pausa divina que les permitiría interpretar correctamente el mensaje. ¿No es fascinante cómo cada desarrollo, incluso la ausencia de desarrollo, puede ser incorporado a una narrativa apocalíptica? Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. Las palabras del anciano espinosista habían sembrado dudas saludables en muchas mentes, no sobre la importancia del evento, sino sobre su interpretación. Un número creciente de personas comenzaba a preguntarse si quizás la verdadera enseñanza de la fisura no estaba en lo que anunciaba sobre el futuro, sino en lo que revelaba sobre el presente. La capacidad humana de crear significado, la tendencia a proyectar temores y esperanzas sobre fenómenos naturales y la eterna tensión entre fe y razón. La vigilia de la razón había crecido hasta convertirse en un movimiento informal de pensadores que se reunían cada noche para discutir no solo el evento del Monte de los Olivos, sino las implicaciones más amplias de la tendencia humana hacia las interpretaciones apocalípticas. ¿Por qué?, se preguntaban, la humanidad parece sentir una atracción casi magnética hacia las narrativas del fin del mundo. ¿Qué necesidades psicológicas satisfacen estas historias que las explicaciones racionales no logran cubrir? Las respuestas que emergían de estas discusiones eran complejas y matizadas. Algunos participantes sugerían que las narrativas apocalípticas ofrecen una forma de lidiar con la ansiedad existencial, proporcionando un sentido de significado y urgencia a vidas que de otro modo podrían parecer vacías o sin propósito. Otros argumentaban que estas narrativas sirven funciones sociales,
unificando comunidades alrededor de creencias compartidas y proporcionando marcos de referencia para la acción colectiva. Pero todos los participantes coincidían en un punto fundamental. La interpretación apocalíptica del evento del Monte de los Olivos decía más sobre los intérpretes que sobre el evento mismo. La fisura era lo que era. Un fenómeno geológico natural, extraordinario en su magnitud, pero perfectamente explicable en términos de las fuerzas que gobiernan nuestro planeta. Todo lo demás, todas las interpretaciones sobrenaturales, proféticas y escatológicas, eran proyecciones humanas sobre un evento que no las requería ni las sustentaba. Al amanecer del cuarto día, algo inesperado había ocurrido durante la noche. La fisura del Monte de los Olivos no se había expandido más, pero desde sus profundidades había comenzado a brotar agua, un manantial cristalino que emergía de las capas rocosas expuestas por la grieta. ¿Era esto un nuevo milagro que confirmaría las interpretaciones sobrenaturales? ¿O simplemente otra demostración de cómo los eventos naturales pueden revelar maravillas ocultas sin necesidad de intervención divina? Los hidrogeólogos que examinaron el fenómeno explicaron que la fisura había expuesto un acuífero subterráneo que había permanecido sellado durante siglos, posiblemente milenios. El agua que ahora brotaba había estado circulando por las profundidades de la tierra, purificándose y mineralizándose a través de procesos naturales que operan en escalas de tiempo que desafían la comprensión humana inmediata. ¿No era esto, en su propia forma natural, más maravilloso que cualquier intervención sobrenatural imaginada? Pero las multitudes congregadas alrededor del monte interpretaron la aparición del agua de manera muy diferente. Para muchos, era la confirmación definitiva de que estaban presenciando un evento de significado cósmico. Las referencias bíblicas a aguas que brotan de la roca, a manantiales que aparecen en el desierto, a la sed que es saciada en momentos de revelación, se multiplicaron en los discursos de los líderes religiosos. ¿Por qué resulta tan difícil para los humanos apreciar la maravilla intrínseca de los procesos naturales sin necesidad de envolverlos en narrativas sobrenaturales? El anciano espinosista apareció nuevamente, esta vez acompañado por un grupo más numeroso de pensadores que habían sido inspirados por su perspectiva. Observaron el agua que brotaba de la fisura con admiración genuina, pero su admiración se dirigía hacia la belleza y complejidad de los procesos naturales que habían hecho posible este fenómeno, no hacia supuestas intervenciones divinas. «Miren esta agua», dijo el anciano, dirigiéndose tanto a sus seguidores como a las cámaras que transmitían en vivo. «Y vean en ella la historia de nuestro planeta. Cada gota ha viajado a través de rocas formadas hace millones de años. Ha sido purificada por procesos químicos que operan según leyes precisas e inmutables. Ha emergido en este momento y lugar como resultado de causas naturales perfectamente comprensibles. ¿No es esto más maravilloso, más digno de admiración y respeto, que imaginar que ha aparecido por el capricho de una divinidad antropomórfica? Sus palabras provocaron una reflexión más profunda sobre la naturaleza de lo sagrado y lo maravilloso. ¿Por qué los humanos tienden a considerar que algo es menos valioso o significativo si puede ser explicado en términos naturales? ¿No será que la verdadera sacralidad reside precisamente en la perfección de las leyes naturales, en la elegancia de los procesos que gobiernan el universo, en la interconexión fundamental de todos los fenómenos? Spinoza había enfrentado esta misma resistencia cuando sugirió que Dios y la naturaleza eran aspectos de una misma realidad infinita. Sus contemporáneos lo acusaron de ateísmo, pero él insistía en que su perspectiva no eliminaba lo divino, sino que lo revelaba en cada aspecto del mundo natural.
La fisura del Monte de los Olivos y el agua que brotaba de ella eran, desde esta perspectiva espinosista, manifestaciones de la misma divinidad que opera a través de las leyes naturales, no a pesar de ellas. Los días siguientes trajeron un desarrollo interesante en la dinámica social que rodeaba el evento. Mientras que los grupos fundamentalistas continuaban interpretando cada nuevo aspecto del fenómeno como confirmación de sus respectivas escatologías, un número creciente de personas comenzaba a encontrar en la perspectiva espinosista una forma más satisfactoria de relacionarse con lo extraordinario sin abandonar la razón. Este cambio se manifestó de maneras sutiles pero significativas. Las conversaciones en los cafés de Jerusalén comenzaron a incluir referencias no solo a profecías bíblicas, sino también a procesos geológicos. Las librerías reportaron un aumento inesperado en las ventas de textos de filosofía natural y de las obras del propio Spinoza. Los guías turísticos comenzaron a ofrecer explicaciones científicas junto a las interpretaciones religiosas tradicionales. Era posible que un evento inicialmente interpretado como apocalíptico estuviera provocando, paradójicamente, un renacimiento del pensamiento racional. La comunidad científica internacional también había comenzado a reconocer el valor pedagógico del evento. Varios investigadores prominentes llegaron a Jerusalén no solo para estudiar la fisura desde el punto de vista geológico, sino para participar en el diálogo público sobre la relación entre ciencia y creencia, entre explicación natural e interpretación sobrenatural. Sus contribuciones añadieron una dimensión nueva al debate, mostrando cómo la comprensión científica del mundo puede coexistir con un sentido de asombro y reverencia ante la naturaleza. Uno de estos científicos, una geóloga especializada en tectónica de placas, ofreció una conferencia pública que se convirtió en un momento decisivo en el desarrollo del evento. La fisura del Monte de los Olivos, explicó, nos cuenta una historia que abarca millones de años. Una historia de fuerzas titánicas que operan en escalas de tiempo que desafían nuestra imaginación inmediata. Esta grieta es una ventana hacia procesos que han estado moldeando nuestro planeta desde mucho antes de que aparecieran los primeros seres humanos y que continuarán operando mucho después de que nuestra especie haya desaparecido. Sus palabras ofrecían una perspectiva temporal que colocaba el evento en un contexto cósmico radicalmente diferente al de las interpretaciones apocalípticas. En lugar de ver la fisura como una señal del fin de los tiempos humanos, la geóloga la presentaba como un recordatorio de la continuidad temporal que trasciende la existencia humana. ¿No es notable cómo un cambio de perspectiva temporal puede transformar completamente el significado de un evento? Esto no es una anomalía, continuó la geóloga, es la normalidad. Nuestro planeta está en constante transformación y los eventos que nosotros experimentamos como extraordinarios son simplemente manifestaciones visibles de procesos que operan continuamente a nuestro alrededor. La verdadera anomalía sería un mundo estático, inmutable, donde no ocurrieran cambios como este. Esta perspectiva temporal expandida resonó con muchos de los asistentes, ofreciéndoles una forma de contextualizar su experiencia del evento dentro de una narrativa más amplia sobre la naturaleza dinámica de la realidad. En lugar de ver la fisura como una ruptura apocalíptica de la normalidad, podían comenzar a verla como una demostración de la normalidad más profunda del cambio y la transformación constantes. El agua que continuaba brotando de la fisura se había convertido, para muchos, en un símbolo de esta perspectiva temporal expandida. Cada gota representaba un viaje a través del tiempo geológico, una historia de transformaciones lentas pero inexorables que habían llevado finalmente a su emergencia en este momento específico. No era esto
en su propia forma, una narración más rica y fascinante que cualquier interpretación apocalíptica? Los efectos de esta nueva perspectiva comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Grupos de artistas llegaron a Jerusalén para crear obras inspiradas no en el supuesto significado apocalíptico del evento, sino en su belleza natural y su significado científico. Músicos componían sinfonías que intentaban capturar la escala temporal de los procesos geológicos. Poetas escribían versos sobre la paciencia de la piedra y la persistencia del agua. Pintores buscaban representar no solo la fisura visible, sino los procesos invisibles que la habían hecho posible. Esta eflorescencia artística y cultural representaba algo nuevo en la historia de las interpretaciones apocalípticas. En lugar de inspirar miedo, expectación mesiánica o preparación para el fin del mundo, el evento del Monte de los Olivos estaba provocando una celebración de la creatividad natural y humana, una exploración de las conexiones profundas entre los procesos naturales y la experiencia estética. Era posible que estuviéramos presenciando el nacimiento de una nueva forma de espiritualidad, una que encontrara lo sagrado en la comprensión más que en el misterio. El séptimo día desde el inicio del evento trajo una revelación inesperada. Los geólogos que habían estado monitoreando la fisura anunciaron que sus mediciones sugerían que el fenómeno no era único ni sin precedentes. Análisis de capas rocosas revelaron evidencia de eventos similares en el pasado geológico, fisuras que se habían abierto y posteriormente sellado a través de procesos naturales que operan en escalas de tiempo mucho más largas que la experiencia humana inmediata. Esta revelación tuvo un impacto profundo en las interpretaciones del evento. Si la fisura del Monte de los Olivos no era única, si eventos similares habían ocurrido anteriormente sin provocar el fin del mundo, ¿qué significaba esto para las interpretaciones apocalípticas? ¿Era posible que lo que experimentamos como extraordinario y único sea, desde una perspectiva temporal más amplia, parte de patrones recurrentes que caracterizan la historia natural de nuestro planeta? Los fundamentalistas respondieron a esta revelación de maneras predecibles, argumentando que los eventos anteriores habían sido ensayos o advertencias que precedían al evento verdaderamente apocalíptico que estaban presenciando. Pero un número creciente de personas encontró en la evidencia de eventos similares pasados no una disminución del significado del evento presente, sino una confirmación de su inserción en procesos naturales más amplios y continuos. El anciano espinosista, que se había convertido en una figura central en el desarrollo del evento, ofreció una reflexión sobre esta revelación que capturó la atención de audiencias internacionales. La repetición no disminuye el valor, dijo, lo confirma. Que eventos similares hayan ocurrido en el pasado no hace menos maravilloso el evento presente, sino que nos revela que vivimos en un universo donde la maravilla es la norma, no la excepción. Sus palabras tocaron algo profundo en muchos de quienes las escucharon. No es cierto que tendemos a valorar menos lo que es común y repetible, cuando quizás deberíamos maravillarnos precisamente de la constancia y regularidad de los procesos naturales. El hecho de que el sol salga cada mañana no lo hace menos milagroso. El hecho de que nuestros corazones latan sin cesar no los hace menos asombrosos. El hecho de que eventos como la fisura del Monte de los Olivos hayan ocurrido antes no hace menos significativo el presente. Esta perspectiva comenzó a influir en la forma en que las personas se relacionaban no solo con el evento del Monte de los Olivos, sino con su experiencia cotidiana del mundo natural. Reportes llegaron de todo el mundo sobre personas que habían comenzado a prestar más atención
a los fenómenos naturales ordinarios, encontrando en ellos una fuente de asombro y significado que antes reservaban solo para los eventos extraordinarios o sobrenaturales. ¿Era posible que el verdadero apocalipsis no fuera el fin del mundo, sino el fin de una forma particular de ver el mundo? Una revelación, no de fuerzas sobrenaturales, sino de la maravilla intrínseca de las fuerzas naturales que operan constantemente a nuestro alrededor. Esta interpretación del concepto de apocalipsis como revelación o descubrimiento más que como destrucción, ofrecía una forma completamente nueva de entender tanto el evento específico como su significado más amplio. Al finalizar la primera semana del evento, algo notable había ocurrido. La fisura del Monte de los Olivos continuaba siendo un espectáculo extraordinario. El agua seguía brotando de sus profundidades y las multitudes continuaban congregándose para presenciarlo. Pero el carácter de estas congregaciones había cambiado. Junto a los peregrinos religiosos y los apocalípticos, ahora se encontraban familias que venían a aprender sobre geología, estudiantes que buscaban comprender los procesos naturales, artistas que encontraban inspiración en la belleza del fenómeno natural. La fisura se había convertido en algo más que un supuesto signo apocalíptico. Se había transformado en un aula al aire libre, donde se exploraban las relaciones entre ciencia y espiritualidad, entre comprensión racional y experiencia estética, entre explicación natural e interpretación cultural. ¿No era esto, en su propia forma, más valioso que cualquier confirmación de profecías apocalípticas? Los vendedores ambulantes habían adaptado su mercancía a esta nueva dinámica. Junto a las reliquias y amuletos tradicionales, ahora ofrecían guías geológicas, mapas de las capas rocosas expuestas por la fisura y explicaciones científicas del fenómeno en múltiples idiomas. Los restaurantes locales habían comenzado a servir menús geológicos que explicaban la historia de los ingredientes en términos de los procesos naturales que los habían producido. ¿No era fascinante observar cómo el mercado mismo reflejaba este cambio hacia una valoración más científica y natural del evento? Pero quizás el desarrollo más significativo fue la formación de lo que se llegó a conocer como la Escuela del Monte de los Olivos, un grupo informal de educadores, científicos, filósofos y ciudadanos interesados que comenzó a ofrecer clases públicas sobre diversos aspectos del evento y sus implicaciones. Estas clases cubrían no solo la geología de la fisura, sino también la historia de las interpretaciones apocalípticas, la filosofía de Spinoza, la psicología de las creencias sobrenaturales y la relación entre ciencia y espiritualidad. La Escuela del Monte de los Olivos representaba algo nuevo en la historia de los eventos interpretados como apocalípticos. En lugar de generar divisiones entre creyentes y escépticos, entre religiosos y seculares, estaba creando un espacio de diálogo donde diferentes perspectivas podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Era posible que estuviéramos presenciando el nacimiento de una nueva forma de comunidad, una basada no en creencias compartidas, sino en curiosidad compartida. Al cumplirse 2 semanas del inicio del evento, la fisura del Monte de los Olivos había alcanzado una estabilidad que los geólogos consideraban permanente, al menos en escalas de tiempo humanas. El agua continuaba brotando a un ritmo constante, formando ya un pequeño arroyo que serpentaba por la ladera del monte hacia el valle de Cedrón. ¿No era notable cómo lo que había comenzado como una aparente ruptura apocalíptica se había transformado en una nueva fuente de vida y belleza natural? Pero fue durante esta segunda semana que ocurrió el desarrollo más inesperado y significativo de todo el evento. Una joven estudiante de filosofía,
Inspirada por las enseñanzas de la Escuela del Monte de los Olivos y particularmente por las perspectivas espinocistas que habían emergido del diálogo público, planteó una pregunta que transformaría completamente el significado del evento para muchos de los observadores. ¿Y sí?, preguntó durante una de las sesiones públicas de la escuela, ¿el verdadero apocalipsis no es este evento natural que estamos presenciando, sino nuestra capacidad colectiva de interpretarlo de manera racional en lugar de supersticiosa? ¿Y si la verdadera revelación no es sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de una forma particular de ignorancia humana? La pregunta resonó con una fuerza inesperada entre los asistentes. ¿Era posible que estuvieran presenciando no el cumplimiento de profecías antiguas, sino el nacimiento de una nueva forma de conciencia humana? Una forma de conciencia que podía encontrar lo sagrado en lo natural, lo maravilloso en lo explicable, lo profundo en lo científicamente comprensible. Esta interpretación del evento como un apocalipsis de la ignorancia, en lugar de un apocalipsis del mundo, comenzó a ganar adeptos no solo entre los participantes de la Escuela del Monte de los Olivos, sino entre observadores internacionales que habían estado siguiendo los desarrollos desde la distancia. Académicos de universidades de todo el mundo comenzaron a escribir sobre el fenómeno de Jerusalén, no como un evento geológico con interpretaciones controversiales, sino como un caso de estudio sobre la evolución de la conciencia humana en el siglo XXI. El anciano espinosista, que había mantenido un perfil relativamente discreto durante la segunda semana, emergió nuevamente para ofrecer lo que muchos considerarían su contribución más profunda al diálogo público. En una conferencia que fue transmitida en vivo a audiencias globales, desarrolló una interpretación del evento que sintetizaba todas las perspectivas que habían emergido durante las 2 semanas anteriores. Spinoza nos enseñó, comenzó, que la verdadera libertad humana consiste en comprender las causas de las cosas, no en proyectar sobre ellas nuestras fantasías y temores. La fisura del Monte de los Olivos nos ha ofrecido una oportunidad extraordinaria de poner a prueba esta enseñanza. Podíamos elegir ver en ella una confirmación de nuestras supersticiones, o podíamos utilizarla como una invitación a profundizar nuestra comprensión del mundo natural y de nosotros mismos. Continuó explicando cómo el evento había revelado no solo las fuerzas geológicas que operan bajo nuestros pies, sino también las fuerzas psicológicas y sociales que operan en nuestras mentes y comunidades. La fisura física del monte ha sido acompañada por una fisura metafórica en nuestra forma de interpretar el mundo, dijo. Hemos sido testigos del nacimiento de una nueva forma de espiritualidad, una que encuentra lo divino en la comprensión más que en el misterio, lo sagrado en la ciencia más que en la superstición. Sus palabras capturaron algo que muchos habían estado sintiendo, pero no habían logrado articular completamente. El evento del Monte de los Olivos había sido en efecto apocalíptico, pero no en el sentido tradicional de anunciar el fin del mundo. Había sido apocalíptico en el sentido etimológico más profundo. Había sido una revelación, un descubrimiento, una forma de ver que había estado oculta y que ahora se manifestaba claramente. La revelación no era sobre intervenciones divinas o cumplimientos proféticos, sino sobre la capacidad humana de trascender las interpretaciones supersticiosas del mundo natural. Era sobre la posibilidad de mantener un sentido de asombro y reverencia ante la naturaleza sin necesidad de atribuirle características antropomórficas o sobrenaturales. Era sobre la belleza intrínseca de la comprensión científica y la satisfacción profunda que viene de entender nuestro lugar en el cosmos natural. Esta interpretación del evento comenzó a influir en desarrollos que trascendían la fisura específica del Monte de los Olivos. Reportes llegaron de todo el mundo
sobre comunidades que habían comenzado a organizar escuelas de maravilla natural, similares a la que había emergido en Jerusalén. Grupos de estudio de Spinoza se multiplicaron en universidades y centros comunitarios. Movimientos que combinaban educación científica con práctica contemplativa comenzaron a formarse en ciudades de diferentes continentes. Era posible que un evento geológico local estuviera catalizando un cambio global en la forma en que los seres humanos se relacionan con el mundo natural y con sus propias creencias. Los sociólogos que estudiaban estos desarrollos sugerían que el fenómeno de Jerusalén había tocado algo profundo en la psique humana contemporánea, una hambre de significado que no requiriera el abandono de la racionalidad, una forma de espiritualidad compatible con el conocimiento científico. Durante la tercera semana del evento, llegaron a Jerusalén delegaciones de educadores, científicos, filósofos y líderes religiosos progresistas de todo el mundo, no para presenciar un supuesto milagro apocalíptico, sino para participar en lo que había llegado a conocerse como el Diálogo de los Olivos. Este diálogo se había convertido en un foro internacional para explorar las relaciones entre ciencia y espiritualidad, entre comprensión racional y experiencia estética, entre explicación natural e interpretación cultural. Uno de los participantes más destacados del diálogo fue un físico teórico que había pasado décadas estudiando la mecánica cuántica y había encontrado en ella no una fuente de misterios insolubles, sino una demostración de la elegancia y profundidad de las leyes naturales. La naturaleza, explicó en una de las sesiones del diálogo, es más extraña y maravillosa de lo que cualquier narrativa sobrenatural ha imaginado jamás. No necesitamos inventar milagros cuando vivimos inmersos en el milagro continuo de la existencia natural. Sus palabras resonaron particularmente con una audiencia que había estado explorando durante semanas las implicaciones de interpretar eventos extraordinarios en términos naturales más que sobrenaturales. ¿No era cierto que cuanto más comprendemos sobre el funcionamiento del universo natural, más asombroso nos resulta? ¿No será que la verdadera revelación está en la comprensión más que en el misterio? Otra participante notable del diálogo fue una antropóloga que había estudiado las interpretaciones apocalípticas en diferentes culturas a lo largo de la historia. Su contribución fue crucial para contextualizar el evento del Monte de los Olivos dentro de patrones más amplios de comportamiento humano. Todas las culturas, explicó, han desarrollado narrativas sobre el fin del mundo, pero estas narrativas dicen más sobre las ansiedades y esperanzas de cada cultura que sobre el futuro del mundo mismo. Continuó explicando cómo las interpretaciones apocalípticas suelen emerger en momentos de cambio social, incertidumbre política o transformación cultural. El evento del Monte de los Olivos ha ocurrido en un momento histórico caracterizado por cambios rápidos en tecnología, comunicación y comprensión científica del mundo. No es sorprendente que haya provocado interpretaciones apocalípticas, pero tampoco es sorprendente que haya generado simultáneamente nuevas formas de interpretación basadas en conocimiento científico y reflexión filosófica. Sus observaciones ayudaron a los participantes del diálogo a entender el evento no como un fenómeno aislado, sino como parte de procesos más amplios de evolución cultural humana. Era posible que estuvieran presenciando no solo un evento geológico con interpretaciones controvertidas, sino un momento de transición en la historia de la conciencia humana. El Diálogo de los Olivos también incluyó contribuciones de líderes religiosos que habían encontrado en las perspectivas spinocistas no una amenaza a sus tradiciones, sino una oportunidad de profundizarlas y renovarlas. Un rabino progresista explicó cómo la comprensión de Dios como inmanente en la naturaleza
más que trascendente a ella, enriquecía su lectura de los textos sagrados. Un sacerdote católico que había estudiado teología de la creación mostró cómo la ciencia moderna revelaba dimensiones de la creatividad divina que las generaciones anteriores no habían podido apreciar. Estas contribuciones fueron particularmente significativas porque demostraron que la tensión entre interpretaciones religiosas y científicas del evento no era inevitable. Era posible mantener compromisos espirituales profundos mientras se abrazaba completamente la comprensión científica del mundo natural. ¿No era esta síntesis en sí misma una forma de revelación apocalíptica, un descubrimiento de nuevas posibilidades para la experiencia humana? Al finalizar la tercera semana, el agua que brotaba de la fisura había formado ya un pequeño oasis en las laderas del Monte de los Olivos. Plantas que habían permanecido dormantes durante décadas comenzaron a florecer alrededor del nuevo arroyo, creando un jardín inesperado en un paisaje que antes había sido relativamente árido. ¿No era esto, en su propia forma natural y gradual, más milagroso que cualquier transformación instantánea imaginada por las narrativas apocalípticas? Los efectos del evento continuaron expandiéndose más allá de Jerusalén y más allá de las interpretaciones inmediatas del fenómeno geológico. Universidades de todo el mundo reportaron aumentos significativos en las inscripciones para cursos de geología, filosofía natural y historia de la ciencia. Editoriales reportaron incrementos dramáticos en las ventas de obras de Spinoza, así como de textos sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. Más significativo aún, organizaciones educativas comenzaron a desarrollar currículos que integraban conocimiento científico con reflexión filosófica y contemplación estética. Estos currículos, inspirados por el modelo de la Escuela del Monte de los Olivos, buscaban cultivar no solo comprensión intelectual del mundo natural, sino también aprecio emocional y estético por su belleza y complejidad. ¿Era posible que el evento del Monte de los Olivos estuviera catalizando una revolución educativa, una nueva forma de aprender que integrara mente, corazón y experiencia estética en la exploración del mundo natural? Los educadores que participaron en estos desarrollos sugerían que esta integración respondía a una necesidad profunda en la experiencia humana contemporánea. La necesidad de encontrar significado y belleza en el conocimiento científico, no a pesar de él. El cuarto domingo después del inicio del evento trajo una celebración inesperada. Las comunidades que se habían formado alrededor de la fisura del Monte de los Olivos organizaron lo que llamaron un Festival de la Maravilla Natural, una celebración de los procesos naturales que habían hecho posible el evento y de la capacidad humana para comprenderlos y apreciarlos. El festival incluyó conciertos de música inspirada en patrones naturales, exposiciones de arte basado en formas geológicas, lecturas de poesía que celebraba la belleza de la ciencia, y talleres donde participantes de todas las edades podían explorar diferentes aspectos de los fenómenos naturales. ¿No era notable cómo un evento que había comenzado inspirando miedo apocalíptico se había transformado en una celebración de vida, comprensión y creatividad humana? Uno de los momentos más emotivos del festival fue cuando el anciano espinosista, acompañado por la joven estudiante que había planteado la pregunta crucial sobre el apocalipsis de la ignorancia, se acercaron juntos al borde de la fisura. Allí, ante las cámaras que transmitían en vivo a audiencias globales, ofrecieron una reflexión final sobre el significado del evento y sus implicaciones para el futuro de la experiencia humana. Hemos presenciado, dijo el anciano, no el fin del mundo, sino el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo, no la destrucción de la naturaleza, sino la revelación de su belleza más profunda.
No la confirmación de supersticiones antiguas, sino la apertura de nuevas posibilidades para la comprensión humana. La joven estudiante continuó: este evento nos ha enseñado que no necesitamos elegir entre asombro y comprensión, entre espiritualidad y racionalidad, entre significado y ciencia. Podemos tener todo esto y más cuando aprendemos a ver el mundo con ojos que han sido liberados de las supersticiones que nos mantienen en la ignorancia y el miedo. Sus palabras fueron recibidas con una ovación que se extendió mucho más allá de quienes estaban físicamente presentes. A través de las transmisiones en vivo, millones de personas en todo el mundo participaron en un momento de reconocimiento colectivo. Habían sido testigos no de un evento apocalíptico tradicional, sino de algo quizás más significativo: el nacimiento de una nueva forma de conciencia humana. Al concluir el festival, muchos de los participantes expresaron que habían vivido una experiencia transformadora, no porque hubieran presenciado un milagro sobrenatural, sino porque habían descubierto nuevas formas de relacionarse con el mundo natural y con su propia capacidad de comprenderlo. ¿No era esta transformación personal y colectiva, en su propia forma, más valiosa que cualquier confirmación de profecías apocalípticas? Los días que siguieron al festival trajeron una consolidación de los desarrollos que habían emergido durante el mes anterior. La Escuela del Monte de los Olivos se institucionalizó como un centro permanente de educación e investigación interdisciplinaria. El Diálogo de los Olivos se estableció como un encuentro anual que rotaría entre diferentes ciudades del mundo. Los currículos educativos inspirados por el evento comenzaron a implementarse en escuelas y universidades de múltiples países. Pero quizás el desarrollo más significativo fue el reconocimiento creciente de que el evento del Monte de los Olivos había demostrado algo fundamental sobre la naturaleza humana: la capacidad de trascender interpretaciones supersticiosas del mundo sin perder el sentido de asombro y significado. Esta capacidad, que Spinoza había explorado filosóficamente siglos antes, había encontrado una demostración práctica y global en las respuestas al evento. Un mes después del inicio de la fisura, geólogos confirmaron que el fenómeno se había estabilizado completamente. La grieta había alcanzado su extensión final, el agua continuaba brotando a un ritmo constante y no se esperaban desarrollos adicionales significativos. Desde una perspectiva puramente física, el evento había concluido, pero desde una perspectiva cultural, filosófica y educativa, el evento del Monte de los Olivos había iniciado desarrollos que continuarían expandiéndose durante décadas. El apocalipsis de la ignorancia, que había comenzado con una fisura en la tierra, había abierto fisuras igualmente significativas en las formas tradicionales de interpretar el mundo, creando espacios para nuevas síntesis entre ciencia y espiritualidad, entre comprensión racional y experiencia estética. Al finalizar este relato, una pregunta permanece abierta: ¿qué otros eventos naturales extraordinarios esperan en nuestro futuro y cómo responderemos a ellos? ¿Continuaremos proyectando sobre ellos nuestros miedos y supersticiones o utilizaremos cada nuevo fenómeno como una oportunidad para profundizar nuestra comprensión y apreciación del mundo natural en el que vivimos? La fisura del Monte de los Olivos permanece allí, un recordatorio permanente no de profecías cumplidas o apocalipsis evitados, sino de la belleza continua de los procesos naturales y de la capacidad humana para comprenderlos, celebrarlos y encontrar en ellos fuentes inagotables de asombro, significado e inspiración. El agua sigue brotando, los olivos siguen creciendo, y la tierra continúa su danza eterna de transformación y renovación, invitándonos a participar no como espectadores temerosos de su supuesto fin, sino como participantes conscientes y agradecidos de su belleza infinita. ¿No es este, después de todo, el verdadero apocalipsis que necesitamos? No la revelación del fin del mundo,
sino la revelación de nuestra capacidad para habitarlo con sabiduría, comprensión y alegría. El segundo mes después de la fisura del Monte de los Olivos trajo consigo desarrollos que nadie había anticipado, revelaciones que emergieron no del fenómeno geológico en sí, sino de las reacciones humanas que había provocado. ¿Podía un evento natural convertirse en el catalizador de una transformación social tan profunda que alterara permanentemente la forma en que la humanidad se relaciona con lo sagrado, lo científico y lo inexplicable? Las semanas siguientes demostrarían que la respuesta era inequívocamente afirmativa, pero de maneras que desafiaron tanto las expectativas apocalípticas como las racionalistas más optimistas. La consolidación de la Escuela del Monte de los Olivos había atraído la atención de instituciones académicas internacionales, pero también había provocado una reacción inesperada por parte de sectores conservadores de las principales religiones abrahámicas. Un grupo de líderes fundamentalistas de cristianos, judíos y musulmanes se unió en lo que proclamaron como una alianza por la verdad revelada, dedicada a combatir lo que consideraban una peligrosa secularización de un evento claramente sobrenatural. No era paradójico que un fenómeno natural hubiera logrado unir a grupos que tradicionalmente se consideraban enemigos teológicos, pero únicamente en su oposición a la interpretación racional del mismo. Esta alianza organizó lo que llamaron una contravigilia de la fe verdadera, estableciendo campamentos permanentes en las laderas del Monte de los Olivos, desde donde proclamaban la naturaleza apocalíptica del evento y denunciaban las interpretaciones científicas como blasfemias que impedían a la humanidad prepararse adecuadamente para el juicio final. Sus predicadores, armados con sistemas de sonido potentes, comenzaron a competir directamente con las conferencias y talleres de la escuela, creando una cacofonía de interpretaciones contradictorias que resonaba día y noche por todo el valle. ¿Qué habría pensado Spinoza de esta escalada en la confrontación entre fe ciega y razón ilustrada? El filósofo que había diagnosticado la superstición como la fuente principal de la servidumbre humana habría reconocido en esta reacción fundamentalista la confirmación de sus análisis más pesimistas sobre la resistencia humana a la liberación intelectual. Pero también habría encontrado en la persistencia y crecimiento de las perspectivas racionales una demostración de que la verdad posee una fuerza propia que eventualmente prevalece sobre la ignorancia, sin importar cuán vehementemente se la combata. La tensión entre estos dos campos interpretativos se intensificó cuando la Alianza por la Verdad Revelada comenzó a organizar manifestaciones masivas, trayendo autobuses llenos de peregrinos desde diferentes países para demostrar que la verdadera fe no había sido derrotada por las mentiras científicas. Estas manifestaciones, que llegaron a congregar decenas de miles de personas, crearon un ambiente de confrontación que las autoridades israelíes encontraron cada vez más difícil de manejar. Era posible que un evento geológico estuviera a punto de provocar conflictos religiosos con dimensiones internacionales. Pero fue precisamente en este momento de máxima tensión que emergió la figura que transformaría todo el debate de maneras completamente inesperadas. Se presentó simplemente como Sara, una mujer de mediana edad que afirmaba haber sido profesora de física en una universidad europea antes de dedicar su vida al estudio de Spinoza y las tradiciones místicas judías. Su apariencia era modesta, casi anónima, pero cuando comenzó a hablar desde el espacio neutral entre los campamentos fundamentalistas y la escuela racionalista, sus palabras llevaban una autoridad que silenciaba gradualmente tanto las proclamas apocalípticas como las explicaciones científicas. ¿Por qué?
Preguntó Sara dirigiéndose simultáneamente a ambos grupos. ¿Insisten en ver conflicto donde podría haber síntesis? Los fundamentalistas ven en esta fisura una señal divina. Los racionalistas ven procesos naturales. Pero ¿qué nos impide reconocer que la divinidad podría manifestarse precisamente a través de procesos naturales, no a pesar de ellos? Su pregunta resonó con una fuerza que trascendía las divisiones teológicas y epistemológicas que habían dominado el debate durante semanas. Sara continuó desarrollando una perspectiva que ninguno de los dos bandos había anticipado completamente. No negaba la dimensión sagrada del evento, pero rechazaba su interpretación sobrenatural. No minimizaba la importancia de la comprensión científica, pero rechazaba su pretensión de agotar el significado del fenómeno. Spinoza nos enseñó, explicó, que Deus sive natura, Dios o la naturaleza, son aspectos de una misma realidad infinita. Desde esta perspectiva, la fisura del Monte de los Olivos es simultáneamente un evento natural perfectamente explicable y una manifestación sagrada digna de reverencia. Era posible que la solución a la aparente contradicción entre interpretaciones religiosas y científicas del evento residiera no en elegir entre ellas, sino en trascender la dicotomía misma. Las palabras de Sara sugerían una tercera vía que había estado presente implícitamente en el pensamiento espinosista desde el siglo XVII, pero que requería la crisis actual para manifestarse con claridad práctica y urgencia social. La respuesta a la intervención de Sara fue inmediata y dramática. Algunos fundamentalistas la acusaron de herejía, pero otros comenzaron a escuchar con interés creciente. Algunos racionalistas la criticaron por introducir lenguaje religioso en un debate científico, pero otros reconocieron en su perspectiva una forma de honrar tanto la rigurosidad intelectual como la profundidad espiritual que habían estado buscando inconscientemente. Más significativo aún, comenzaron a emerger voces desde ambos campos que expresaron haber encontrado en la síntesis propuesta por Sara una liberación de las tensiones que habían estado experimentando internamente. Científicos que habían mantenido sus convicciones espirituales en secreto comenzaron a hablar abiertamente sobre cómo su investigación profundizaba su sentido de reverencia ante el cosmos. Creyentes que habían luchado con dudas sobre interpretaciones literales de textos sagrados encontraron en la perspectiva espinosista una forma de mantener su fe sin abandonar su razón. La transformación más notable ocurrió cuando Sara propuso la creación de lo que llamó círculos de contemplación integral, espacios donde personas de diferentes trasfondos religiosos y científicos podían explorar juntas las implicaciones del evento sin necesidad de renunciar a sus perspectivas particulares. Estos círculos no buscaban crear una nueva religión o sistema de creencias, sino proporcionar un formato para el diálogo genuino entre perspectivas tradicionalmente consideradas incompatibles. No era notable que una propuesta aparentemente simple pudiera tener efectos tan profundos sobre dinámicas que habían parecido irreconciliables. Los primeros círculos de contemplación integral atrajeron participantes que jamás habrían imaginado encontrarse en el mismo espacio. Rabinos ortodoxos junto a físicos cuánticos, sacerdotes católicos junto a geólogos ateos, imanes conservadores junto a biólogos evolucionistas. Pero estos encuentros no fueron ejercicios de diplomacia superficial o relativismo blando. Por el contrario, fueron espacios de confrontación intelectual rigurosa, donde cada perspectiva era desafiada a profundizar su comprensión y explicar sus fundamentos. Los rabinos tuvieron que explicar por qué sus interpretaciones teológicas eran compatibles con evidencia geológica. Los científicos tuvieron que reconocer las limitaciones de sus explicaciones para abordar cuestiones de significado y valor.
Los creyentes de todas las tradiciones tuvieron que examinar críticamente elementos supersticiosos en sus doctrinas. El resultado de estas confrontaciones no fue la homogenización de perspectivas diferentes, sino su purificación y profundización mutuas. Era posible que el conflicto intelectual genuino, cuando se condujo con respeto y rigor, pudiera producir síntesis más ricas que las posiciones originales aisladas. Los participantes en los círculos comenzaron a reportar que sus propias convicciones se habían fortalecido, no debilitado, a través del diálogo con perspectivas desafiantes. Sara, observando estos desarrollos, ofreció una reflexión que capturó la dinámica que se estaba desplegando. La verdad no teme al escrutinio, solo la falsedad. Cuando perspectivas genuinas se encuentran en diálogo honesto, no se anulan mutuamente, se enriquecen. La fisura del Monte de los Olivos nos ha enseñado que la realidad es lo suficientemente rica como para sostener múltiples niveles de interpretación sin contradicción fundamental. Esta observación resonó particularmente con una audiencia global que había estado siguiendo los desarrollos en Jerusalén a través de transmisiones en vivo y reportes de medios internacionales. Millones de personas habían estado experimentando internamente las mismas tensiones que se manifestaban externamente en los debates alrededor del Monte de los Olivos. La aparente necesidad de elegir entre fe y razón, entre significado espiritual y comprensión científica, entre tradición religiosa y conocimiento moderno. Los círculos de contemplación integral comenzaron a replicarse en ciudades de todo el mundo, cada uno adaptándose a contextos culturales específicos, pero manteniendo los principios básicos establecidos en Jerusalén. En París, filósofos cartesianos dialogaban con teólogos católicos sobre las implicaciones de la física cuántica para la comprensión de la providencia divina. En Nueva York, rabinos reformistas exploraban con neurocientíficos las bases naturales de experiencias místicas. En El Cairo, eruditos islámicos examinaban junto a astrónomos las dimensiones temporales de la cosmología coránica. Era posible que un evento local estuviera catalizando una transformación global en la forma en que la humanidad aborda las relaciones entre ciencia y espiritualidad. Los sociólogos que estudiaban estos desarrollos identificaron patrones que sugerían un cambio fundamental en la epistemología popular, una evolución desde paradigmas de confrontación hacia paradigmas de integración. Pero esta evolución no ocurrió sin resistencia. La Alianza por la Verdad Revelada intensificó sus esfuerzos, denunciando los círculos de contemplación integral como trampas satánicas diseñadas para debilitar la fe verdadera. Algunos sectores académicos también expresaron preocupación por lo que consideraban una contaminación de la investigación científica con consideraciones espirituales. Ambos extremos encontraron en la síntesis emergente una amenaza a sus respectivas ortodoxias. La tensión alcanzó un punto crítico cuando la Alianza organizó lo que prometía ser la manifestación fundamentalista más grande en la historia moderna de Jerusalén, convocando a creyentes de todo el mundo para una declaración final de fe que rechazaría definitivamente todas las interpretaciones no apocalípticas del evento. Simultáneamente, un grupo de académicos secular militantes organizó una conferencia por la razón pura que buscaría desacreditar completamente cualquier interpretación no científica del fenómeno. Era inevitable que la polarización alcanzara niveles que hicieran imposible el diálogo constructivo. Los organizadores de ambos eventos parecían determinados a forzar una elección definitiva entre interpretaciones mutuamente excluyentes, recreando así las condiciones de conflicto que habían caracterizado las guerras religiosas de siglos anteriores, pero ahora con dimensiones globales,
y consecuencias potencialmente devastadoras. Fue en este momento de máxima polarización que Sara tomó una decisión que sorprendió tanto a sus seguidores como a sus críticos. Anunció que asistiría a ambos eventos, no para apoyar ninguna de las posiciones extremas, sino para plantear desde cada plataforma las preguntas que ambos bandos habían estado evitando sistemáticamente. En la declaración final de fe, Sara tomó el micrófono sin invitación y preguntó a la multitud fundamentalista: ¿por qué temen tanto a la comprensión científica de los procesos naturales? ¿No será que un Dios verdaderamente omnipotente sería capaz de manifestarse a través de leyes naturales tan perfectas que no requerirían violaciones constantes para demostrar su poder? Sus preguntas fueron recibidas con abucheos, pero también con un silencio reflexivo por parte de algunos asistentes que nunca habían considerado esta posibilidad. En la conferencia por la razón pura, Sara plantó preguntas igualmente desafiantes. ¿Por qué consideran que la explicación científica de un fenómeno agota su significado? ¿No será que la capacidad humana de encontrar belleza, significado y valor en el mundo natural es en sí misma un fenómeno que merece explicación y respeto? Sus preguntas provocaron debates intensos que continuaron mucho después de que terminara la conferencia formal. Pero el momento más extraordinario ocurrió cuando Sara propuso algo completamente inesperado: una contemplación silenciosa compartida, en el sitio mismo de la fisura, donde representantes de ambos extremos pudieran estar presentes sin necesidad de hablar, debatir o convencer. Quizás, sugirió, lo que necesitamos no son más palabras, sino más atención. Quizás la fisura misma pueda enseñarnos algo que nuestras interpretaciones verbales no han logrado capturar. La propuesta inicial encontró resistencia desde ambos bandos, pero gradualmente comenzó a ganar apoyo entre participantes de ambos eventos que habían quedado insatisfechos con las posiciones extremas. Era posible que el silencio compartido pudiera lograr lo que el debate vehemente había fallado en producir. La contemplación silenciosa compartida se organizó para el amanecer del día siguiente, invitando a cualquier persona interesada a acercarse a la fisura sin carteles, sin cánticos, sin proclamas, simplemente para observar, escuchar y reflexionar en silencio durante una hora completa. La respuesta fue mucho mayor de lo anticipado. Miles de personas llegaron desde ambos campos, junto con muchas otras que no se identificaban con ninguna posición extrema. Durante esa hora de silencio, algo extraordinario ocurrió. Las divisiones que habían parecido absolutas comenzaron a disolverse, no porque las diferencias de perspectiva desaparecieran, sino porque emergió un reconocimiento compartido de estar ante algo que trascendía cualquier interpretación particular. No era notable que la experiencia directa del fenómeno, sin mediación de teorías o doctrinas, pudiera producir una forma de unidad que los argumentos racionales y las proclamas religiosas habían fallado en generar. Al finalizar la hora de silencio, muchos participantes expresaron haber experimentado algo que no habían anticipado. Un sentido de conexión no solo con el evento natural que estaban presenciando, sino con las otras personas presentes, independientemente de sus creencias particulares. Era posible que el silencio contemplativo hubiera revelado una dimensión de la experiencia humana que tanto el fundamentalismo religioso como el materialismo científico habían pasado por alto. Sara, observando las reacciones de los participantes, ofreció una reflexión final que muchos considerarían el momento definitorio de todo el evento. Hemos descubierto que no necesitamos ponernos de acuerdo sobre interpretaciones para compartir asombro. No necesitamos creer lo mismo para reconocer juntos que estamos ante algo extraordinario. Quizás el verdadero apocalipsis no sea el fin del mundo,
sino el fin de nuestra necesidad de convertir cada experiencia compartida en un campo de batalla ideológico. Sus palabras marcaron el comienzo de una nueva fase en la evolución del evento del Monte de los Olivos. La confrontación entre extremos fundamentalistas y materialistas no desapareció completamente, pero perdió su posición central en el debate público. En su lugar, emergió un reconocimiento creciente de que la experiencia humana del fenómeno era más rica y compleja que cualquier interpretación única podría capturar completamente. Los días siguientes trajeron un desarrollo inesperado. La formación espontánea de grupos de observadores silenciosos que se reunían regularmente en el sitio de la fisura, no para promover ninguna interpretación particular, sino simplemente para mantener una presencia contemplativa que honrara tanto la dimensión natural como la dimensión humana del evento. Estos grupos incluían personas de todos los trasfondos religiosos, científicos y filosóficos, unidos no por creencias compartidas, sino por una práctica compartida de atención respetuosa. Era posible que estuviéramos presenciando el nacimiento de una nueva forma de comunidad humana, una basada no en doctrinas compartidas, sino en contemplación compartida. Los antropólogos que estudiaban estos desarrollos sugerían que los observadores silenciosos representaban algo genuinamente novedoso en la historia de las respuestas humanas a eventos extraordinarios. Una comunidad que celebraba la diversidad de interpretaciones dentro de una unidad de práctica contemplativa. Este modelo comenzó a influir en desarrollos que trascendían el sitio específico del Monte de los Olivos. Comunidades similares de observadores silenciosos emergieron alrededor de otros fenómenos naturales extraordinarios: géiseres, auroras boreales, eclipses, formaciones rocosas únicas. En cada caso, el patrón era similar. Personas de diferentes trasfondos se reunían para contemplar juntas sin necesidad de acordar interpretaciones específicas. La práctica de la contemplación silenciosa compartida también comenzó a aplicarse a desafíos sociales y políticos que habían parecido irresolubles. Comunidades divididas por conflictos étnicos, religiosos o ideológicos comenzaron a experimentar con períodos de silencio compartido como una forma de reconocer su humanidad común antes de abordar sus diferencias específicas. Era posible que una práctica desarrollada en respuesta a un evento geológico pudiera tener aplicaciones mucho más amplias para la resolución de conflictos humanos. Al finalizar el segundo mes del evento, la fisura del Monte de los Olivos había alcanzado una estabilidad completa tanto física como social. El agua continuaba brotando a ritmo constante, creando un pequeño ecosistema próspero alrededor del arroyo. Los olivares, que habían sido divididos por la grieta, habían comenzado a desarrollar nuevos patrones de crecimiento, adaptándose a la nueva topografía de maneras que los botánicos encontraban fascinantes. Pero más significativo que estos desarrollos naturales eran los desarrollos humanos que el evento había catalizando. La Escuela del Monte de los Olivos había evolucionado para incorporar no solo educación científica y reflexión filosófica, sino también práctica contemplativa. Los círculos de contemplación integral se habían establecido como una metodología reconocida para el diálogo interparadigmático. Los observadores silenciosos habían demostrado la posibilidad de comunidad humana basada en práctica compartida más que en creencia compartida. No era notable que un evento que había comenzado provocando interpretaciones apocalípticas hubiera concluido generando nuevas formas de síntesis, diálogo y comunidad. El apocalipsis había ocurrido, pero no en la forma que los fundamentalistas habían anticipado, ni en la forma que los racionalistas habían temido. Había sido una revelación de posibilidades humanas que habían estado latentes pero no manifiestas, esperando las condiciones apropiadas para emerger. Sarah
Reflexionando sobre estos desarrollos en una entrevista que se transmitiría globalmente, ofreció una perspectiva que capturó el significado más profundo de todo lo que había ocurrido. Spinoza nos enseñó que la realidad es una sustancia infinita con infinitos atributos. El evento del Monte de los Olivos nos ha demostrado que la experiencia humana también posee esta característica. Es lo suficientemente rica para sostener múltiples interpretaciones sin contradicción fundamental. El verdadero apocalipsis no ha sido el fin del mundo, sino el comienzo de nuestra capacidad colectiva para habitar la complejidad sin reducirla prematuramente a simplicidades reconfortantes pero empobrecedoras. Al concluir esta segunda fase del evento, una pregunta permanecía abierta para la fase final. ¿Podrían las nuevas formas de síntesis, diálogo y comunidad que habían emergido en respuesta a la fisura del Monte de los Olivos sobrevivir la prueba del tiempo y extenderse a otros contextos, o eran simplemente respuestas temporales a circunstancias extraordinarias? La respuesta a esta pregunta determinaría si el evento sería recordado como una curiosidad geológica con efectos sociales temporales o como un momento definitorio en la evolución de la conciencia humana. El tercer mes, después de la fisura del Monte de los Olivos, trajo consigo la prueba definitiva de si las transformaciones sociales, filosóficas y espirituales que habían emergido del evento podrían consolidarse como cambios permanentes en la conciencia humana, o si simplemente representaban respuestas temporales a circunstancias extraordinarias. ¿Puede un momento de crisis revelar capacidades humanas que permanecen activas una vez que la crisis inicial se desvanece? ¿O estas capacidades requieren la presencia continua de estímulos extraordinarios para mantenerse vivas? Los desarrollos de las semanas siguientes proporcionarían una respuesta que superaría las expectativas más optimistas de quienes habían participado en la transformación. La primera señal de que algo fundamental había cambiado permanentemente llegó desde fuentes completamente inesperadas. Universidades de todo el mundo comenzaron a reportar transformaciones espontáneas en sus programas académicos, no como resultado de mandatos administrativos, sino como respuesta a demandas estudiantiles por currículos que integraran conocimiento científico con reflexión filosófica y práctica contemplativa. ¿Era posible que una generación entera de jóvenes hubiera sido inspirada por los eventos de Jerusalén a rechazar las divisiones artificiales entre disciplinas que habían caracterizado la educación superior durante siglos? Estos cambios curriculares no representaban una dilución de la rigurosidad académica, sino su profundización a través de la integración. Los estudiantes de física demandaban cursos sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Los estudiantes de teología querían explorar las dimensiones científicas de las cosmologías religiosas. Los estudiantes de filosofía buscaban aplicar el pensamiento espinosista a problemas contemporáneos de sostenibilidad ecológica y justicia social. ¿No era notable que la síntesis que había emergido alrededor de un evento geológico estuviera transformando la educación global? Más significativo aún, estos cambios no se limitaban a las aulas. Comenzaron a emerger nuevas formas de investigación interdisciplinaria que aplicaban metodologías desarrolladas en los círculos de contemplación integral a desafíos científicos, sociales y espirituales que habían resistido soluciones basadas en enfoques disciplinarios aislados. Equipos que incluían científicos, filósofos, artistas y contemplativos comenzaron a abordar problemas como el cambio climático, la desigualdad global y la crisis de significado en sociedades tecnológicamente avanzadas. Sara, quien se había convertido en una figura de reconocimiento internacional, recibió invitaciones para establecer centros de integración contemplativa
en múltiples continentes. Pero su respuesta reveló una sabiduría que había aprendido de la experiencia del Monte de los Olivos. Rechazó centralizar o institucionalizar excesivamente el movimiento que había ayudado a catalizar. La verdadera transformación, explicó, no puede ser exportada o franquizada. Debe emerger orgánicamente desde las condiciones y necesidades específicas de cada comunidad. En lugar de crear una organización global, Sara propuso algo más radical: un protocolo de emergencia contemplativa que pudiera ser activado por cualquier comunidad que enfrentara crisis o conflictos aparentemente irresolubles. Este protocolo incluía metodologías para establecer espacios de diálogo interparadigmático, prácticas de contemplación silenciosa compartida y procesos para identificar síntesis creativas entre perspectivas aparentemente contradictorias. ¿Podía una metodología desarrollada en respuesta a interpretaciones controvertidas de un evento geológico aplicarse efectivamente a conflictos políticos, étnicos y religiosos que habían persistido durante décadas o siglos? Los primeros experimentos con el protocolo de emergencia contemplativa proporcionaron respuestas sorprendentemente positivas. En Irlanda del Norte, comunidades católicas y protestantes que habían mantenido divisiones profundas durante generaciones experimentaron con períodos de contemplación silenciosa compartida antes de abordar diferencias específicas sobre políticas educativas y económicas. Los resultados fueron tan prometedores que el protocolo fue adoptado formalmente por el proceso de paz regional. En el Medio Oriente, representantes israelíes y palestinos que habían participado en negociaciones estancadas durante años encontraron en la metodología de los círculos de contemplación integral una forma de abordar no solo disputas territoriales específicas, sino las narrativas históricas y teológicas que subyacían al conflicto. Aunque los problemas fundamentales no se resolvieron instantáneamente, emergió por primera vez en décadas un reconocimiento mutuo de la humanidad compartida que trascendía las diferencias políticas. En África, comunidades divididas por conflictos étnicos y religiosos comenzaron a aplicar principios espinozistas para desarrollar formas de gobernanza que honraran la diversidad cultural sin permitir que las diferencias se convirtieran en antagonismos destructivos. El concepto de unidad en la diversidad dejó de ser un eslogan vacío para convertirse en una metodología práctica para la construcción de sociedades pluralistas. Era posible que estuviéramos presenciando el nacimiento de nuevas formas de política, educación y espiritualidad que trascendieran las limitaciones de paradigmas anteriores. Los científicos sociales que estudiaban estos desarrollos identificaron patrones que sugerían una evolución fundamental en la capacidad humana para manejar la complejidad sin reducirla prematuramente a dicotomías simplificadoras. Pero quizás el desarrollo más significativo del tercer mes fue la emergencia de lo que llegó a conocerse como redes de contemplación global. Estas no eran organizaciones formales, sino conexiones informales entre comunidades de todo el mundo que habían adoptado prácticas inspiradas por los eventos del Monte de los Olivos. Utilizando tecnologías de comunicación digital, estas comunidades comenzaron a coordinar períodos de contemplación silenciosa simultánea que abarcaban múltiples continentes y zonas horarias. ¿Qué significaba que millones de personas pudieran participar simultáneamente en prácticas contemplativas enfocadas en desafíos globales como la crisis climática, la pobreza o la proliferación de armas? Los resultados no fueron milagrosos en el sentido sobrenatural, pero sí fueron notables en términos de coordinación social. Las comunidades que participaban en estas contemplaciones globales reportaron niveles aumentados de motivación para acciones constructivas y una mayor capacidad para colaborar
con grupos de diferentes trasfondos culturales y filosóficos. Los físicos cuánticos que estudiaban estos fenómenos desde una perspectiva científica identificaron patrones de sincronización que, aunque no violaban leyes naturales, demostraban formas de coherencia social que superaban lo que modelos individualistas de comportamiento humano habían predicho. Era posible que la práctica contemplativa compartida estuviera revelando capacidades de coordinación colectiva que habían permanecido latentes en la especie humana. Spinoza habría encontrado en estos desarrollos una confirmación de su intuición más profunda, que los seres humanos alcanzan su máximo potencial no en aislamiento individual, sino en formas de comunidad que honran tanto la individualidad como la conectividad fundamental de toda existencia. La fisura del Monte de los Olivos había revelado no solo las fuerzas geológicas que operan bajo nuestros pies, sino también las fuerzas sociales y espirituales que operan entre nosotros cuando las condiciones apropiadas las hacen manifiestas. Pero los desarrollos más extraordinarios del tercer mes no fueron los más visibles públicamente. En conversaciones privadas, en reflexiones personales, en momentos de soledad contemplativa, millones de individuos comenzaron a reportar transformaciones en su experiencia básica de estar vivos en el mundo. Estas transformaciones no eran dramáticas o sobrenaturales, sino sutiles y profundas. Una mayor capacidad para encontrar significado en experiencias ordinarias, una reducción en la ansiedad existencial que había caracterizado la vida moderna, un sentido aumentado de conexión con la naturaleza y con otros seres humanos. Era posible que un evento geológico local hubiera catalizando cambios en la conciencia individual que se extendían mucho más allá de quienes habían estado físicamente presentes. Los psicólogos que estudiaban estos reportes identificaron patrones que sugerían una forma de contagio contemplativo, donde las prácticas y perspectivas desarrolladas en Jerusalén se transmitían a través de redes sociales, no como doctrinas que debían ser adoptadas, sino como invitaciones a experimentar formas alternativas de relacionarse con la existencia. Sara, observando estos desarrollos desde su base continuada en Jerusalén, ofreció una reflexión que capturó la dimensión más profunda de lo que había ocurrido. Hemos descubierto que la transformación humana no requiere eventos sobrenaturales, solo atención natural. Cuando prestamos atención completa a lo que está realmente presente, incluidas nuestras conexiones con otros seres y con los procesos naturales que nos sustentan, emergen capacidades que habían estado siempre disponibles, pero no activadas. Esta observación resonó particularmente con personas que habían estado buscando formas de espiritualidad compatibles con el conocimiento científico contemporáneo. La práctica de atención natural que había emergido del evento del Monte de los Olivos ofrecía una alternativa tanto al materialismo reductivo, que negaba la dimensión espiritual de la existencia, como al espiritualismo escapista, que negaba la validez del conocimiento científico. Al aproximarse el final del tercer mes, llegaron noticias de un desarrollo completamente inesperado. Geólogos que continuaban monitoreando la fisura del Monte de los Olivos detectaron cambios sutiles que sugerían el comienzo de un proceso de cierre natural. La grieta no se estaba cerrando rápidamente, pero mediciones precisas indicaban que fuerzas geológicas habían comenzado a operar en dirección hacia la estabilización y eventual sellado de la fisura. Era posible que el fenómeno geológico que había catalizando tantas transformaciones sociales y espirituales estuviera llegando naturalmente a su conclusión. La perspectiva del cierre gradual de la fisura provocó reacciones encontradas entre quienes habían encontrado en el evento una fuente de inspiración y transformación.
Algunos interpretaron el cierre incipiente como una señal de que la fase extraordinaria del evento estaba concluyendo y que era necesario prepararse para un retorno a la normalidad. Otros vieron en el proceso de cierre una demostración adicional de la perfección de los procesos naturales. Así como la fisura había emergido según leyes naturales, su resolución también seguiría patrones naturales predecibles. Pero Sara propuso una interpretación diferente que resonó profundamente con quienes habían participado en las transformaciones de los meses anteriores. El cierre de la fisura física no significa el fin de las aberturas que ha creado en la conciencia humana. Las grietas más importantes que este evento ha producido no están en la Tierra, sino en nuestras formas habituales de pensar, sentir y relacionarnos. Estas grietas en la ignorancia, el miedo y la separación pueden permanecer abiertas indefinidamente si elegimos mantenerlas así. Sus palabras capturaron algo que muchos habían estado sintiendo pero no habían logrado articular. Que el verdadero significado del evento del Monte de los Olivos no residía en el fenómeno geológico específico, sino en las capacidades humanas que había revelado y activado. Estas capacidades, una vez despertadas, no dependían de la continuación del evento original para mantenerse activas. Los días finales del tercer mes trajeron una serie de celebraciones que marcaron no el fin del evento, sino su transformación hacia una nueva fase. La celebración de la síntesis permanente incluyó representantes de todas las comunidades que habían emergido durante los meses anteriores. La escuela del Monte de los Olivos, los círculos de contemplación integral, los observadores silenciosos, las redes de contemplación global y muchas otras iniciativas que habían florecido inspiradas por el evento original. Pero la celebración no fue triunfalista o autocomplaciente. Los participantes reconocieron que habían logrado apenas los primeros pasos hacia formas más maduras de síntesis entre ciencia y espiritualidad, entre comprensión individual y acción colectiva, entre tradición cultural e innovación creativa. ¿No era esta humildad, paradójicamente, una señal de la autenticidad de los logros alcanzados? Durante la celebración, se anunció la creación del Archivo del Monte de los Olivos, una colección digital completa de todas las perspectivas, debates, síntesis y desarrollos que habían emergido durante los 3 meses del evento. Pero este archivo no sería simplemente un registro histórico. Sería un recurso vivo que comunidades futuras podrían utilizar cuando enfrentaran sus propios desafíos de integración y síntesis. Más significativo aún, se estableció el protocolo de activación para eventos extraordinarios, una metodología que podría ser aplicada cuando otros fenómenos naturales, sociales o culturales extraordinarios provocaran divisiones similares entre interpretaciones apocalípticas y racionalistas. Este protocolo incorporaba todas las lecciones aprendidas durante los 3 meses en Jerusalén, pero las presentaba como principios adaptables más que como reglas rígidas. Era posible que la humanidad hubiera desarrollado, a través de su respuesta al evento del Monte de los Olivos, una nueva capacidad para transformar crisis potenciales en oportunidades de evolución colectiva. Los desarrolladores del protocolo sugerían que cada evento extraordinario futuro podría convertirse en una oportunidad para profundizar y expandir las capacidades de síntesis que habían emergido por primera vez en Jerusalén. Al concluir el tercer mes, Sara ofreció lo que sería su reflexión final pública sobre el evento y sus implicaciones. Habló no desde una plataforma elevada, sino sentada al borde de la fisura que ahora mostraba signos claros de cierre gradual, con el agua continuando su flujo constante, pero la grieta misma comenzando a estrecharse según procesos geológicos perfectamente naturales.
Cuando comenzó este evento, dijo, dirigiéndose tanto a la audiencia presente como a las cámaras que transmitían globalmente: muchos pensaron que estaban presenciando el fin del mundo. Otros pensaron que estaban presenciando simplemente un accidente geológico sin significado especial. Ambos grupos tenían razón parcialmente, pero ambos también estaban fundamentalmente equivocados. Continuó: este no ha sido el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva forma de habitar el mundo. No ha sido un accidente sin significado, sino una demostración de cómo los eventos naturales pueden convertirse en oportunidades de crecimiento cuando los abordamos con atención, apertura y voluntad de trascender nuestras limitaciones habituales de perspectiva. Sus palabras finales capturaron la esencia de todo lo que había ocurrido. Spinoza nos enseñó que somos parte de la naturaleza, no separados de ella. El evento del Monte de los Olivos nos ha demostrado que cuando actuamos desde esta comprensión, cuando reconocemos nuestra pertenencia fundamental al cosmos natural, emergen capacidades de sabiduría, compasión y creatividad que superan lo que es posible desde perspectivas de separación y antagonismo. Al finalizar su reflexión, Sara se levantó y caminó lentamente alrededor del perímetro de la fisura, ahora claramente más estrecha que durante los primeros días del evento. Su camino fue seguido por cientos de personas presentes, creando una procesión silenciosa que honraba tanto el fenómeno natural que había catalizando todo este crecimiento como las capacidades humanas que había revelado. Cuando completó el circuito, Sara se detuvo en el punto donde el agua emergía más abundantemente de la grieta. Allí, sin ceremonias elaboradas o pronunciamientos dramáticos, simplemente se inclinó y bebió del agua que había brotado de las profundidades de la tierra. Su gesto fue imitado por otros participantes, creando un momento de comunión simple pero profunda con los procesos naturales que habían hecho posible toda la experiencia. No era apropiado que un evento que había comenzado con interpretaciones apocalípticas grandiosas concluyera con un gesto tan simple como beber agua. El agua que había emergido de la fisura no poseía propiedades mágicas o sobrenaturales, pero representaba algo igualmente extraordinario: la capacidad de la naturaleza de revelarse continuamente de formas que superan nuestras expectativas, invitándonos a responder con asombro, gratitud y compromiso con la comprensión más profunda. En los días que siguieron a esta conclusión ceremonial, la fisura del Monte de los Olivos continuó su proceso natural de cierre gradual. Los geólogos estimaron que el proceso tomaría varios años más, pero que eventualmente la grieta se sellaría completamente, dejando solo el arroyo permanente como evidencia física del evento extraordinario que había ocurrido. Pero las transformaciones sociales, educativas y espirituales que el evento había catalizando no mostraron signos de declive. Por el contrario, parecían estar entrando en una fase de consolidación y expansión que sugería que habían alcanzado una estabilidad propia, independiente del fenómeno geológico que las había inspirado originalmente. Universidades de todo el mundo reportaron que los currículos integrativos desarrollados en respuesta al evento se habían convertido en sus programas más populares y efectivos. Los círculos de contemplación integral se habían establecido como metodología reconocida para el diálogo intercultural e interreligioso. Las redes de contemplación global continuaron creciendo y coordinando respuestas colectivas a desafíos planetarios. ¿Era posible que un evento de 3 meses hubiera iniciado cambios que continuarían desarrollándose durante décadas o siglos? Los historiadores que comenzaron a estudiar el fenómeno del Monte de los Olivos lo compararon con otros momentos de transformación cultural que habían tenido efectos duraderos: el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Científica.
pero reconocieron también que este evento tenía características únicas. A diferencia de transformaciones históricas anteriores que habían estado dominadas por élites intelectuales o religiosas, la transformación del Monte de los Olivos había incluido participación popular masiva desde sus inicios. A diferencia de movimientos que habían requerido siglos para extenderse geográficamente, esta transformación había tenido alcance global desde las primeras semanas gracias a tecnologías de comunicación contemporáneas. Más significativo aún, a diferencia de revoluciones anteriores que habían promovido paradigmas específicos contra otros paradigmas, la transformación del Monte de los Olivos había demostrado la posibilidad de síntesis creativas que honraran la validez de múltiples perspectivas sin caer en relativismo superficial. Al cumplirse un año del inicio del evento, la fisura se había cerrado completamente, dejando solo una línea sutil en el paisaje y el arroyo permanente como evidencia física de lo que había ocurrido. Pero para entonces, las transformaciones sociales y culturales, inspiradas por el evento, se habían establecido tan firmemente que ya no requerían referencia al fenómeno geológico original para justificar su continuación. Sara, en una entrevista final antes de retirarse de la atención pública, ofreció una reflexión sobre el significado duradero de todo lo que había ocurrido. El verdadero milagro no fue la fisura en la tierra, sino la apertura en la conciencia humana que permitió. Esa apertura permanece disponible para cualquier persona o comunidad que elija activarla. El Monte de los Olivos nos enseñó que no necesitamos esperar eventos extraordinarios para acceder a capacidades extraordinarias de sabiduría, compasión y creatividad. Estas capacidades están siempre presentes, esperando solo nuestra atención y activación. Al concluir esta narrativa, 3 años después de la fisura inicial, los olivos que habían sido divididos por la grieta habían desarrollado nuevos patrones de crecimiento que incorporaban la memoria del evento en su estructura física. Sus raíces habían encontrado nuevos caminos. Sus ramas habían desarrollado formas asimétricas pero hermosas. Sus frutos habían adquirido sabores únicos que reflejaban la transformación de su ambiente. No era apropiado que estos árboles ancianos, testigos silenciosos de tantos eventos históricos, hubieran integrado este evento más reciente no como una interrupción traumática de sus patrones normales, sino como una oportunidad de crecimiento y adaptación creativa. Su ejemplo ofrecía una metáfora perfecta para lo que había ocurrido en la conciencia humana. No una ruptura apocalíptica con el pasado, sino una integración creativa que había enriquecido las posibilidades futuras. El agua continuaba fluyendo desde el manantial que la fisura había revelado, ahora incorporado completamente al ecosistema local. Especies de plantas y animales que nunca antes habían habitado esta región del Monte de los Olivos habían establecido comunidades prósperas alrededor del nuevo arroyo. La diversidad biológica del área había aumentado significativamente, creando un pequeño paraíso ecológico que servía como recordatorio viviente del evento extraordinario. Visitantes continuaban llegando al sitio, pero ya no como peregrinos apocalípticos o turistas curiosos, sino como participantes en una tradición contemplativa que había encontrado en este lugar una de sus expresiones más puras. La práctica de contemplación silenciosa que había emergido durante los meses del evento se había establecido como una forma permanente de relacionarse con el sitio, honrando tanto su significado natural como su importancia cultural. Al finalizar este relato, permanece una pregunta abierta para las generaciones futuras. ¿Qué otros eventos extraordinarios esperan en nuestro horizonte y cómo responderemos a ellos? ¿Continuaremos proyectando sobre ellos nuestros miedos apocalípticos y nuestras esperanzas mesiánicas?
¿O utilizaremos cada nuevo fenómeno como una oportunidad para profundizar nuestra comprensión, expandir nuestra compasión y activar capacidades de sabiduría que permanecen latentes hasta que las condiciones apropiadas las hacen manifiestas? La fisura del Monte de los Olivos se cerró, pero las aberturas en la conciencia humana que reveló permanecen disponibles para cualquier persona o comunidad que elija explorarlas. El verdadero apocalipsis no fue el fin del mundo, sino el comienzo de nuevas formas de habitarlo con sabiduría, belleza y alegría compartida. ¿No es esta, después de todo, la única revelación que realmente necesitamos? No la promesa de escape de este mundo, sino la invitación a habitarlo más plenamente, con mayor atención, comprensión y amor por la extraordinaria red de relaciones de la cual somos parte inseparable.